Vamos a hablar hoy de Nicolás Gómez Dávila, en especial de este libro que se llama Textos, de la editorial Atalanta. Y bueno, para iniciar así un poco, sabemos que Nicolás Gómez Dávila nace en Bogotá en 1913 y muere en 1994. A los 6 años de edad, más o menos, se va con su familia a París, donde empieza a involucrarse un poco más de mayor, ¿no? A involucrarse más y a conocer más la filosofía, la filología y el arte occidental. Y a los 23 años vuelve a su país, ¿no? Eh, como dato filosófico, Nicolás Gómez Dávila es muy conocido en su época por tener una amplia biblioteca, ¿no? Pero vaya, este dato es un poco irrelevante. Bien, este libro habla de muchísimos temas, desde el comunismo y el capitalismo hasta la democracia liberal, hasta el reaccionario auténtico, hasta el movimiento reaccionario, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es un libro, por cierto, de una dificultad medio alta, podríamos decir que es un 6,5 sobre 10, siendo 10 en la fenomenología del espíritu de Hegel, pues es un 6,5. No es un libro fácil, tampoco es súper complejo, pero no es un libro sencillo ni para iniciarse a la filosofía. Quizá no tanto por su dificultad, sino también por el tema, ¿no? Por lo que se comenta en el libro, porque no es lo mismo introducirse a filosofía leyendo a Platón o a Descartes, que yo siempre lo recomiendo cuando me preguntan cómo iniciarte en filosofía. Lea a Platón o lea Descartes. Nunca te voy a decir lea Gómez Dávila, porque no habla de la filosofía al uso, como puede hablar Descartes, donde hay que dudar de todo, hacemos una tábula rasa y desde ahí construimos, o desde como Platón, en el Gorgias, donde dice, oh Gorgias, tú que eres tan sabio, ¿qué significa el bien? ¿No? Etcétera, etcétera. No es filosofía al uso de ese estilo, es una filosofía más específica, una filosofía político-económico-social. Podríamos Bien, decir. Para comenzar vamos a hablar muy brevemente, dos frases, de lo que él opina de lo que es el movimiento reaccionario. Para él, el movimiento reaccionario no cree que la verdad se pase de una mano a otra, no es algo material como este libro y yo te lo pueda dar, sino que es como un diálogo, un proceso. Perdón, un proceso mejor, es un proceso. Porque para él, la enseñanza reaccionaria no es algo dialéctico explicativo, no es algo dialéctico explicativo, sino que es un diálogo entre amigos, es un proceso entre amigos. Como él dice, literalmente, es un llamamiento de una libertad despierta a una libertad adormecida. Entonces saca una conclusión no precipitada, pero que es compleja, la digo para luego unirla con otra cosa, que es que el movimiento reaccionario, por lo tanto, es contrario al automatismo de la lógica. Bien, ahora nos vamos a centrar, de hecho esto vamos a intentar unirlo con lo que viene ahora, que es con lo que viene después, que ahora vamos a hablar del capitalismo y el comunismo según Gómez Dávila y acabaremos con la democracia. Bien, para Gómez Dávila el capitalismo y el comunismo son una y la misma cosa. Tienden por caminos distintos hacia una meta semejante. Sus partidarios, en ambos casos, acatan los mismos valores, dice Gómez Dávila. Es decir, que las soluciones los dividen, pero las ambiciones los hermanan. Son métodos rivales para la consecuencia de un fin idéntico. Los ideólogos del capitalismo, además, dice Gómez Dávila, no rechazan el ideal comunista, ni los comunistas rechazan el ideal burgués, sino que para el uno la propiedad privada es estorbo, lo que para el otro la propiedad privada es un estímulo. Pero dice Gómez Dávila que en ambos casos coinciden en la definición que dan del bien, de que la propiedad privada estorba o estimula. Pero son rivales de una misma esperanza. No sé si habéis entendido esto último, es muy interesante, ¿no? La visión que tiene el comunismo y el capitalismo Gómez Dávila. Es decir, el capitalismo no se vende como una ideología burguesa, ni el comunismo se vende como una ideología de clase, sino que el capitalismo se vende como una construcción de la razón humana y el comunismo se vende o afirma que el proletariado es el jefe único de la humanidad. Entonces tiene un común propósito, ¿no? Que al final lo define Gómez Dávila diciendo que el común propósito es rescatar al hombre de las avaricias de la tierra, de las lacras de su sangre y de las servidumbres sociales.
Bien, dicho esto, vamos a hablar ya un poquito más amplio de la democracia, ¿no? Dice Gómez Dávila, así de inicio, que el diálogo entre democracias burguesas y democracias populares carece de interés, incluso aunque estos diálogos se hiciesen incluso con armas. Pero carecerían de interés, dice Gómez Dávila, ¿no? Porque para él la democracia no es un procedimiento electoral, como hemos estado pensando, ni es un proceso ni un régimen político, como se pensó en la burguesía del siglo XIX. Tampoco es una estructura social, como lo enseña la doctrina norteamericana. Y tampoco, como enseñan los comunistas, es una organización económica. Para Gómez Dávila, hay un aspecto muy importante, clave para entenderlo, dentro del fenómeno democrático, que es el aspecto religioso. Ahora veremos el porqué. Para la sociología burguesa, la semejanza del fenómeno democrático con el aspecto religioso se debe a que diversos grupos sociales, mediante alborotos ruidosos, propagan esta idea allá donde creen que la religión se origina. Y para la sociología comunista, este hecho confirma que las actitudes religiosas tienen un carácter social. Es decir, toda religión es un disfraz de fines sociales. Eso sigue defendiendo Gómez Dávila, que dice que cada filosofía, esto es interesante, se propone, toda filosofía, por muy diferente que sea, se propone definir la relación entre el hombre y sus actos. Todo objeto, dice Gómez Dávila, todo objeto de la conciencia es acto. La manera de definir la relación entre el hombre y sus actos determina toda explicación del universo. Toda, dice Gómez Dávila. Entonces, según expone el filósofo, aun situándose uno en un lado u otro de la balanza, todo acto está donde está por una opción religiosa previa. Cuidado con esto. Todo acto está donde está por una posición religiosa previa. El ser humano ignora lo que le determina en su vida, dice Gómez Dávila, ¿no? Pero todo lo que hace es efecto de una postura básica ante Dios. Fijaos la importancia de la idea teológica de Gómez Dávila. Todo acto se inscribe en una multitud simultánea de contextos. Cuidado con esto. Todo acto se inscribe en una multitud simultánea de contextos. Pero hay un contexto unívoco, inmoto y último que los circunscribe a todos. Una nación de Dios es lo que los ordena. La relación del hombre con sus actos es una relación mediatizada. Es una relación entre Dios y los actos. Por ello, ninguna acción es analizable sin antes, no podemos analizar ninguna acción sin antes saber la idea teológica que estructura a dicha idea. Este análisis de los hechos, además, dice Gómez Dávila, es de carácter empírico. Solo el análisis religioso, al sondar un hecho democrático cualquiera, nos esclarece la naturaleza del fenómeno y nos permite atribuir a la democracia su dimensión exacta. Procediendo de distinta manera, es decir, sin un análisis riguroso religioso sobre un hecho, nunca lograríamos establecer su definición genética, ni mostrar las coherencias de sus formas, ni relatar su historia, dice Gómez Dávila. Sin un análisis previo a nivel teológico sobre un hecho, no podríamos saber absolutamente nada sobre él y absolutamente nada sobre el universo. Ojo a esto, interesante. La democracia, dice Gómez Dávila, es una religión antropoteísta. Antropoteísta. Es decir, todo principio es una opción de carácter religioso, como hemos dicho. Un acto por el cual el hombre asume al hombre como Dios. Estamos igualando el hombre a Dios. Bien, la doctrina democrática es una superestructura ideológica adaptada a sus postulados religiosos, ¿no? Entonces, por ello, con el fin de cumplir el propósito religioso o teológico, la antropología democrática, ¿cómo define al hombre? Pues Gómez Dávila dice que lo define como voluntad. Súper importante esta palabra, voluntad.
Es decir, para que el hombre sea Dios, es forzoso atribuirle la voluntad como esencia, reconocer en la voluntad el principio y la materia misma de su ser. Es decir, voluntad y esencia es análogo, es lo mismo, es una cosa idéntica. Dado que si no fuesen idénticas la voluntad y la esencia del ser humano, el ser no es causa de sí, no es causa de sí mismo, sino efecto del ser que determine su esencia. Es decir, si la esencia humana excede la voluntad del hombre, ese excedente lo sujeta a una voluntad externa. Entonces, si la esencia es la voluntad del hombre, el hombre, dice Gómez Dávila, es libertad pura. Porque la libertad es determinación autónoma. Es decir, el hombre es esencialmente libertad. O esencial libertad, mejor dicho. El hombre democrático tiene entonces que ser una libertad no condicionada, sino una libertad total. Una libertad que siempre sea así y que no caduque, porque la esencia no caduca. Dice Gómez Dávila, como su libertad no es concesión de una voluntad ajena, como hemos dicho, sino un acto analítico de su esencia, la autonomía de la voluntad es irrestricta. ¿Qué quiere decir irrestricta? Pues que es ilimitada. Ilimitada. Entonces, podríamos preguntarnos, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los hombres? Bueno, pues a nivel de la naturaleza de la esencia, de la voluntad, no hay diferencia alguna. Porque si no, violarían el principio de la identidad de la esencia que los funda. Todos los hombres, con sus variedades aparentes, en el fondo y en su esencia son iguales. Es decir, el hombre es voluntad libre, soberana e igual. Entonces, después de definir al hombre, la democracia debe, dice Gómez Dávila, dejar claras ciertas cosas. Como por ejemplo, cuidado con esto, que la democracia no es atea porque haya conseguido demostrar que Dios no existe, sino porque necesita que Dios no exista en su algoritmo. Porque si existiese, nosotros seríamos criaturas de Él, del Señor. Es decir, el ateísmo democrático es una teología de un Dios inmanente. ¿Qué quiere decir inmanente? Pues que está unido, es inseparable a la esencia del ser humano. Una de las ideas principales de la democracia va separándonos un poco de anteriores, la teoría de los valores. El valor, dice Gómez Dávila, es lo que la voluntad reconoce como suyo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que ser el supremo hacedor de sus valores. Bien, sigue diciendo además que la democracia que acabamos de describir, aparte, define o defiende un determinismo universal. ¿Qué es el determinismo? Bueno, el determinismo es que todas las acciones actualmente, están determinismo, mejor dicho, para no usar esa palabra, están unidas por las consecuencias de acciones anteriores. Es decir, la libertad del hombre necesita de un universo esclavizado, dice Gómez Dávila. Muy interesante la idea. Donde haya una necesidad ciega. Entonces, todo esto que acabamos de ver es una explicación breve y concisa de la foto última que expusimos o que pusimos en Instagram, la última publicación, ¿no? Que dice, como un determinismo universal arrastra la libertad misma, que lo proclama, la doctrina recurre para esquivar las contradicciones que lo anulan a una acrobacia metafísica que transporta al hombre desde su pasividad de objeto hasta una libertad de Dios repentino. Entonces, en esta democracia nos podemos preguntar sobre las reglas éticas y estéticas. Pero es que vas a obtener el mismo resultado, ¿no? Resultarán también del mismo equilibrio, de los mecanismos automáticos universales. ¿Regidos por quién? Por el determinismo universal. Tanto es así, además, que ni la voluntad libre, la esencial voluntad libre del ser humano, podría ser capaz de apelar contra las normas populares o contra las leyes fundamentales. ¿Por qué? Pues porque dice Gómez Dávila que el demócrata no puede declarar que una norma es falsa, sino que anhela otra.
tampoco puede declarar que una ley no es justa, sino que quiere otra. Es decir, en una democracia liberal, la justicia existe en cualquier momento. Sigue diciendo Gómez Dávila que si todos los hombres son voluntades libres, soberanas e iguales, como has visto, entonces ninguna voluntad puede sojuzgar libremente ni legítimamente a las otras. Una voluntad no puede sojuzgar o juzgar a otras. Pero como la voluntad no puede tener más objeto legítimo que su propia esencia, como toda voluntad que no tenga su esencia, por objeto se niega y se anula, cualquier voluntad individual que no tenga por objeto su libertad, su soberanía y su igualdad, peca contra la esencia auténtica y puede ser legítimamente obligada por una voluntad recta a obedecerse a sí misma. Súper interesante esta frase. Bien, dentro de esta democracia, lo que se habla de la técnica, de la ciencia, de la tecné, es bastante poco. Gómez Dávila no habla mucho sobre ello. Simplemente dice que la ciencia, la tecné no es un producto democrático, sino que es una cosa que utiliza la democracia para redimirse del pecado, del aburrimiento y de la muerte. Bien, hay una cosa interesante en Gómez Dávila, para ir acabando, es que el dinero es el único valor universal que el demócrata puro acata. ¿Por qué acata el demócrata puro el dinero? Pues porque, porque su adquisición es asignable al esfuerzo humano. El culto al trabajo es el motor de la economía capitalista, dice Gómez Dávila. Entonces, una de las partes más importantes de la conquista democrática, que hemos estado viendo cuál es, una de las partes finales de la conquista democrática es el establecimiento de una sociedad comunista, dice Gómez Dávila. ¿Qué comunismo? Podríamos preguntar. Pues fácil y sencillo. Gómez Dávila sigue el ejemplo clásico del manifiesto comunista de Marx y de Engels. No hay más. Es decir, la conquista de la democracia consiste en una agrupación social pulverizada en individuos solitarios, donde la economía necesitaría de una autoridad coordinada. ¿Vale? El comunismo, según Gómez Dávila, no es una conclusión dialéctica, sino un proyecto deliberado. Porque dice que su meta no es la felicidad humilde de la humanidad actual, sino la creación de un hombre cuya soberanía asuma la gestión del universo. El hombre comunista es un dios que pisa el polvo de la tierra. Y hasta aquí el análisis de la obra de Nicolás Gómez Dávila. Tiene muchas más cosas dentro de la obra. Quien la haya leído puede echarse las manos a la cabeza diciendo que hemos dicho muy poco, pero creo que es lo más relevante y de lo más interesante, ¿no? Sobre todo la revolución que hemos hablado al principio, el tema del comunismo y el capitalismo y cómo luego lo hemos unido al final con el tema de la democracia, y el tema de la voluntad del hombre y la democracia unida a la teología, siendo atea, etcétera, etcétera. Es muy interesante. Si tenéis alguna duda, sin más preámbulo, ponedlo en los comentarios. Intentaremos solucionarla cuanto antes. Muchas gracias.